A ver, basta ya de que nos expresemos mal. Si tú no te expresas bien como abogado, vas a dar a entender un mensaje totalmente equivocado. Imagínate que redactes mal los hechos de la demanda. Imagínate que redactes mal una escritura o un acta de notificación o un acta de fe de hechos. Si tú no asientas gramatical y estructuralmente de forma correcta los hechos o acontecimientos con un buen español, vas a dar un mensaje que no querías dar y entonces las consecuencias jurídicas pueden ser muy graves. ¿Has escuchado eso de que una coma, un tiempo verbal, un modo puede hacer la gran diferencia? En el video de hoy te voy a enseñar cómo detectar esos errores y por otro lado cómo corregirlos. Primero que nada te quiero decir que yo no soy filólogo, no soy experto en la lengua española ni nada por el estilo, pero lo que sí te puedo decir es que con la experiencia laboral y profesional que tengo, lo cierto es que me he dado cuenta y he detectado comunes denominadores, factores comunes en los que incurrimos los abogados, pero en el terreno del error. Y lo que más suelo ver es el primer punto que te quiero dar. El primero de ellos es decir por su propio derecho. Su y propio es redundante. No digas más por su propio derecho. Luis adquirió una casa. ¿Por qué razón? Porque es redundante. Yo sé que puede sonar extraño, por ejemplo, que yo te venga a decir esto porque tú seguramente has visto en todas las demandas, en todos los escritos por su propio derecho, pero lo cierto es que no es correcto. Tú mismo dime, ¿a poco no suena redundante? Es como decir súbete para arriba o bájate para abajo. Entonces decir por su propio derecho es redundante. El segundo punto que te quiero decir que he detectado es el uso del gerundio. Casi siempre que veas un gerundio está mal utilizado. El gerundio indica que se está haciendo algo, la acción se está ejecutando o bien quiere decir y explicar cómo se hace algo. Por ejemplo, como no lo debes de utilizar es Juan estudió en Madrid yéndose después a Soria. Es muy común que tú escuches este tipo de frases. Sin embargo, esto está equivocado. Por ejemplo, no debes de decir tampoco Marta llegó a mi oficina diciéndome que la habían despedido. Por lo tanto, después, indicándome que había renunciado mejor, le habían dado algunas prestaciones. Posteriormente, yéndose, me dijo que quería un café para hablar conmigo. Si tú te das cuenta, abusé del gerundio. Y en este ejemplo que te acabo de decir, el gerundio no está explicando cómo se ejecuta una acción, ni está ocurriendo en el momento. Eso es algo que ya pasó. Es decir, estoy contando un hecho pasado. Entonces, evita estos errores. ¿Cómo vas a usar el gerundio? Cuando describas cómo se hace algo. Por ejemplo, ¿cómo estoy hablando en este momento? Haciendo ademanes. Haciendo es un gerundio. La terminación ndo, endo, es la terminación correcta del gerundio. Comiendo, estableciendo, diciendo, moviendo, eso es un gerundio. ¿Cómo hablo en este momento? Usando las manos. Adecuando las manos. ¿Te das cuenta cómo el gerundio indica cómo se ejecuta algo? Entonces, cuando tú ves un gerundio, no abuses, solo utilízalo para decir que algo se está ejecutando o bien describir cómo se está ejecutando esa cuestión. La siguiente recomendación es que utilices más el subjuntivo futuro. Yo sé que el subjuntivo futuro puede que no lo recuerdes porque es un modo y el modo que más utilizamos pues suele ser el indicativo presente, pero el subjuntivo futuro va a ser una gran herramienta para ti en el derecho. ¿Has escuchado cuando alguien dice, por ejemplo, todo aquel que incumpliere la norma será sancionado? Todo aquel que llegare tarde al salón de clases tendrá retraso. Bueno, ¿qué significa esta palabra? Incumpliere. La terminación iere, are, por ejemplo, indica algo que puede ocurrir o no. Los delitos así están redactados. Por ejemplo, el que privare de la vida a otra persona. El delito no debería de decir el que privara, porque privara es pasado. Eso es subjuntivo pasado. Si yo dijera privara o privase, es un hecho pasado. Entonces, el modo subjuntivo, por ejemplo, el presente es Diego no quiere que yo cocine. Ese es modo subjuntivo presente. Marta me dijo que ojalá trabajara u ojalá trabajase desde casa. Subjuntivo pasado. Esos no nos sirven. En derecho vas a utilizar el subjuntivo futuro. Marta indicó que aquel que no cumpliere con lo dispuesto se hará acreedor a una sanción. Fíjate la diferencia. Entonces tú como abogado,
cuando hables de un hecho futuro de realización contingente que no sabemos si va a ocurrir, no sabemos si yo voy a incurrir en el delito, por ejemplo, vas a utilizar el subjuntivo futuro. Incurriere, privare, comiere. Todo eso es subjuntivo futuro. La siguiente recomendación tiene que ver con la coma después del sujeto. Yo sé que muchas veces escribimos como pensamos. Por ejemplo, si yo digo, Juan quiere que Luis vaya a la tienda. Si te das cuenta, hice una pequeña pausa después del sujeto. Juan quiere que Luis vaya a la tienda. Entonces, ahí no debe haber ninguna coma. La frase es corrida. Juan quiere que Luis vaya a la tienda. Punto. ¿Por qué se suele poner coma después del sujeto? Es un error, pero se suele hacer porque a veces en la mente hacemos una pausa. Por ejemplo, todas las partes indicaron que tenían poderes para firmar el contrato. Y la gente pone todas las partes, coma, indicaron que tenían poderes para firmar el contrato. Esto es un error. No le pongas coma. No va coma después del sujeto a menos de que describas una situación. Por ejemplo, todas las partes indicaron, previo estudio del contrato, coma, que tenían poderes para firmar el mismo. Fíjate cómo ahí estoy metiendo una descripción entre el sujeto y el predicado. Todas las partes manifestaron conforme a lo estudiado. Ese conforme a lo estudiado está rodeado de comas que tenían poderes para firmar el contrato. ¿Por qué razón? Porque ahí es diferente. Ahí estoy estableciendo una cuestión descriptiva que va entre el sujeto y entre el predicado. Pero si no es así, no le pongas coma. Luis quiere que Juan vaya a la tienda. Juan quiere que Luis vaya a la tienda. Punto. No hay coma después del sujeto. La siguiente recomendación es que no abuses del queísmo y de queísmo. Por ejemplo, yo sé de que tú quieres una pistola. Yo sé de que tú quieres un mueble, por ejemplo. No, evítate el de que. Yo sé que tú quieres un juguete. Yo sé que tú quieres un arma para defenderte, por ejemplo. Entonces, evítate el de que. Si tú tienes dudas de saber si lleva de o no lleva de, simplemente pregunta. La pregunta te va a llevar a la respuesta correcta. Yo sé que tú quieres un mueble. La pregunta es, ¿qué quieres? Un mueble. Yo sé que quieres un mueble. ¿Acaso preguntarías qué es lo que de qué quieres o de qué quieres? No tiene sentido esa pregunta. Entonces, ¿para qué llevamos el de qué a la respuesta? Yo sé que quieres un mueble. No, yo sé de qué quieres un mueble. Entonces, cuando tú preguntas, es decir, le colocas la pregunta a la respuesta, ahí te vas a dar cuenta si está utilizado de forma correcta o no el de qué y el queísmo en general. Por otro lado, ten cuidado con el tema de con base a, de acuerdo a, al nivel de. Esto lo coloco en un solo punto porque lo correcto es decir con base en, de acuerdo con y al nivel de. Ejemplo, de acuerdo con Marta, se iba a firmar el contrato ayer, de acuerdo con las cláusulas pactadas entre las partes, por lo que al nivel de estructura interna de la empresa, todos manifestaron su consentimiento. Fíjate cómo ahí lo estoy usando correctamente, pero evita los otros ejemplos porque son erróneos, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Por otro lado, las concordancias. Ten cuidado con las concordancias. ¿Qué es una concordancia? Por ejemplo, cuando el verbo auxiliar lo pluralizamos antes del adjetivo, por ejemplo, y después va el sustantivo. Te lo voy a decir de una forma sencilla. Habían muchos libros sobre la mesa. Está equivocado. No tienes por qué hacer plural el verbo auxiliar de había, porque es impersonal, no necesita plural. Lo correcto es decir, había muchos libros sobre la mesa. Había mucha gente en la calle. Yo no puedo decir que habían muchos libros sobre la mesa. ¿Por qué razón? Porque estoy pluralizando un verbo auxiliar que es impersonal y no necesita plural. Por otro lado, no abuses del presente. Yo sé que en el lenguaje coloquial abusamos del presente. En el contexto informal, utilízalo si tú quieres, está bien, pero no en una demanda, no en una denuncia, no en una notificación. Ejemplo, resulta que llego y me encuentro con el deudor en su domicilio. Posteriormente me indica que no va a pagar con la deuda que establecía el contrato. Asimismo me indica
que el actuario no tiene facultades para proceder al embargo. Y me indica también que la demanda estaba mal elaborada. Y si tú te das cuenta, abusé del presente, a pesar de que estoy narrando algo que ya ocurrió. Lo correcto sería, me apersoné, pasado, en el domicilio del deudor. Por lo tanto, me indicó en ese momento que no haría el pago de la deuda que se había establecido en el contrato. Inmediatamente después salió una persona para preguntarme qué hacíamos en ese lugar y me indicó que el actuario no contaba con facultades para realizar el embargo. Si tú te das cuenta, ahora sí utilicé el pasado para algo que ya ocurrió, pero en español de México abusamos del presente. Y por último, ten cuidado con las preposiciones. En español abusamos de las preposiciones y abusamos en específico de la preposición en. Si tú te das cuenta, en español de México todo es en. Ya no existe la preposición encima de, al lado de, abajo de, contiguo, por ejemplo. No sé, hay muchas preposiciones, adentro, afuera, pero todo es en. Por ejemplo, fíjate cómo la gente muchas veces dice, yo estaba en el café, que estaba en Acapulco, y después salimos a comer al restaurante que estaba en la playa, y fíjate que Acapulco está en México, que está en el planeta Tierra. Son ejemplos burdos, pero fíjate cómo todo es en, y los libros estaban en la mesa, la pluma estaba en la mesa. Mejor, ¿por qué no decir que la pluma estaba sobre la mesa y que el mueble estaba al lado de la mesa, que estaban ubicados dentro del inmueble? Si tú te das cuenta, estoy especificando de una mejor manera. Esto es oro molido para cuando tú realizas una demanda, narras unos hechos en una demanda laboral, una denuncia en el terreno penal, por ejemplo, no sé, cualquier cuestión de notificaciones, fes de hechos, de algún acontecimiento que quieras dejar constancia. Por ejemplo, hoy está cayendo el techo, quiero que venga el notario o el corredor a dejar constancia en fe de hechos para cobrar un seguro, por ejemplo. Si tú no narras bien esos hechos o una responsabilidad civil en los tiempos adecuados, con las comas adecuadas, con todo lo que te acabo de decir, el juez va a entender otra cosa y puede que pierdas un asunto por una mala redacción. Por esa razón, toma en cuenta lo que te acabo de decir y nos vemos en una nueva transmisión.